A ver, la historia de Israel en el Antiguo Testamento es una montaña rusa, ¿no? Llena de promesas increíbles, pero también, seamos honestos, de muchos fracasos. Pero ¿y si toda esa historia, con sus altos y bajos, en realidad estaba apuntando a una sola persona? Bueno, de eso se trata este análisis. Vamos a ver cómo la teología cristiana argumenta que Jesús es de hecho el cumplimiento de toda la historia de Israel. Para empezar a desentrañar todo esto, tenemos que hacernos una pregunta que está de verdad en el corazón de toda la Biblia. Es esta: ¿qué pasa cuando el pueblo que fue elegido para una misión simplemente fracasa? Esa pregunta nos abre la puerta a una historia tremenda, una saga de promesas, de caídas y, al final, de una redención inesperada. Ok, empecemos por el principio. Todo arranca con la misión original de Israel. Para que tenga sentido por qué se habla de Jesús como el verdadero Israel, primero es clave entender qué se suponía que debía ser la nación de Israel. ¿Cuál era el plan maestro desde el comienzo? Desde el vamos, la Biblia le da a Israel un papel protagónico, uno muy especial. En libros como Éxodo e Isaías, se refieren a Israel nada menos que como el hijo primogénito de Dios. Y ojo, esta misión no era algo solo para ellos, como un club exclusivo. No. La idea era que fueran una nación santa, un pueblo del pacto, o sea, que tenían un acuerdo sagrado con Dios. ¿Y para qué? Bueno, el propósito era gigantesco: ser una luz para el resto del mundo, mostrarle a todas las naciones cómo es Dios y cómo se puede tener una relación con Él. Pero bueno, como en toda buena historia, aquí es donde la cosa se pone complicada. A pesar de esa misión tan increíble, si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que es, en gran parte, la historia de un pacto que no se cumplió. Una y otra vez, esa promesa se rompía. Este fracaso de Israel se veía principalmente en dos cosas. Primero, la idolatría. O sea, se iban detrás de otros dioses en lugar de seguir al único Dios verdadero. Y segundo, la injusticia social. Empezaron a oprimir a los pobres, a los más vulnerables de su propia gente. Y claro, estas dos cosas crearon una tensión tremenda, un conflicto que atraviesa toda la narrativa del Antiguo Testamento. Hay un profeta, Oseas, que lo resume de una forma que de verdad te llega. Hablando como si fuera Dios, dice: «Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí». Es que en esa frase se siente todo el dolor de una relación rota, ¿no? El corazón roto de Dios por su pueblo. Entonces, este patrón de fracaso constante deja la historia como en un callejón sin salida, y queda flotando en el aire una pregunta teológica gigante. Si el hijo elegido, Israel, fracasó, entonces, ¿quién va a cumplir la misión? O peor aún, ¿significa que el plan de Dios falló? Bueno, la respuesta a esa pregunta empieza a dibujarse en las profecías, sobre todo en el libro de Isaías. Justo en medio de todo ese fracaso de la nación, de repente aparece una figura nueva, misteriosa, la del siervo. Y acá nos topamos con algo que es una paradoja fascinante. Por un lado, Dios le dice a esta figura: «Tú eres mi siervo Israel». Pero, casi inmediatamente después, dice que la misión de este siervo es restaurar a Israel. A ver, ¿cómo puede ser Israel y al mismo tiempo el que salva a Israel? Esto es lo interesante. Sugiere que este siervo es un individuo, una persona, que de alguna manera encarna y cumple el destino de toda la nación. Pero la cosa se pone todavía más intensa. El famoso capítulo 53 de Isaías describe a este siervo como alguien que va a sufrir. Pero, y aquí está la clave, no por sus propios errores, sino en lugar de su pueblo. Dice que sería herido por nuestras rebeliones, que cargaría con las consecuencias del fracaso de Israel. Es la idea de un sufrimiento en lugar de otros para poder sanar y redimir. Y es justo acá donde los escritores del Nuevo Testamento dicen: «Eureka». Para ellos, la solución a todo este misterio, el cumplimiento de todas estas profecías, apunta a una sola persona: Jesucristo. Él es ese siervo prometido que viene a, por así decirlo, revivir la historia de Israel para redimirla. Este es como el momento ajá de toda la narrativa. El Nuevo Testamento hace algo increíble. Traza paralelos directos entre la historia de Israel y la vida de Jesús. Muestra cómo Jesús revive esos momentos clave, pero con un final diferente. Pensemos en esto. Israel, el Hijo de Dios, es llamado a salir de Egipto y después fracasa en el desierto por 40 años. Jesús,
El Hijo de Dios también es llamado de Egipto cuando su familia regresa, y luego es probado en el desierto por 40 días, pero él vence la tentación. ¿Se dan cuenta? Está reviviendo la historia de Israel, pero esta vez sale bien. Es la versión perfecta. Entonces, todo aquello que Israel estaba llamado a hacer para el mundo, Jesús lo reclama y lo cumple en su propia persona. Esa gran misión de ser luz para las naciones encuentra su punto culminante cuando Cristo dice, «Yo soy la luz del mundo». Es como si dijera, la misión está cumplida. Claro, si Jesús es el verdadero Israel, las implicaciones son enormes. Esto cambia por completo la definición de qué significa ser parte del pueblo de Dios. De repente, ya no se trata solamente de tener una herencia o una nacionalidad específica. El apóstol Pablo lo dice sin rodeos, en una frase muy famosa de su carta a los romanos, pues no todos los que descienden de Israel son Israel. ¡Wow! Lo que nos está diciendo es que la verdadera identidad del pueblo de Dios es algo mucho más profundo que el linaje físico o la etnia. Entonces, ¿cómo se define la pertenencia ahora? Bueno, de una manera totalmente nueva. Los verdaderos hijos de Abraham, dice el Nuevo Testamento, son todos, sin importar si son judíos o no, que se unen por la fe al verdadero Israel, es decir, a Jesucristo. Y el resultado de todo esto es la creación de un nuevo pueblo de Dios, un pueblo unificado. Esas barreras que antes separaban a judíos y gentiles se derrumban. En Cristo, como dice el apóstol, de los dos pueblos se hace uno solo. Se crea una nueva y única familia. Visto así, todo cobra un nuevo sentido, ¿no? Se nos presenta una sola historia, una que es coherente y que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Ya no son dos historias separadas, sino un único gran plan de redención. Y en el centro de todo está Cristo, cumpliendo todas esas promesas que se le hicieron a Israel. Y con esto cerramos, con una idea para darle vueltas en la cabeza. Si Cristo es de verdad el cumplimiento de la historia de Israel, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver no solo la Biblia, sino la historia en general? Nos deja con una perspectiva fascinante. La idea de que hay una sola gran narrativa que desde el principio de los tiempos ha estado apuntando a una sola persona,